Y saludos saludables a todos. Una vez más, estamos, como pueden ver, en Magia Record. Y como probablemente diga el título, estamos voy a hacer los challenge normales del evento de Kazumi 2, que es más fácil de decir que de Cuddly Despairs. Y pues eso. Si quieren ver los X-Challenge o los 100 Challenge, los tienen ahí en el canal también. Los subí antes que los challenge normales, como siempre. En fin. Como saludos, Maltedice, tú, gracias por pasarte. Bienvenido una vez más. Como decía, como siempre intentaré hacerlos con supports, no, con personajes propios de nivel 80. Eso, personajes propios de nivel 80 y supports pues nivel 100. Porque hasta ahora no he encontrado ni uno de menos nivel. Miren, una Alexandra, vamos a llevarla. Eso no se ve nunca, la verdad. Claro, tengo que cambiar a Homura por alguien más. Voy a filtrar esto. Vamos a filtrar para que solo se vean las de nivel 80. Y vamos a llevar a Churuno Vegetal. 4 slots todavía. Pain. Bueno. A veces pasa. Y pues eso. Casi nunca se ven estas. A ver qué memorias tienes, más o menos. A ver, en las peleas de evento no es necesario llevar esta memoria. La voy a cambiar. La voy a cambiar porque en estas peleas no es necesario llevarla. No me acuerdo cuál es la otra que tenía. Creo que era la de pegarle más duro a las brujas que dieron en el Extermination Battle Witches Paradox. ¿Dónde estará esa memoria? Por algún lugar. Aquí está. Listo. Ahora sí. Vamos para allá. Solo unos nivel 80, ok, todo bien. No vaya a ser que me confunda y lleve una no 80 y la malogre. Bueno, malogre entre comillas. Tampoco es que me vaya a morir. Quito el automático. Culpa mía. Bueno, no pasa nada. Solo fue el primer turno. Cualquiera se equivoca. Ok. Muchos discos Axele, la verdad. Cosa que no me va a ayudar mucho realmente porque voy a ganar rápido y no voy a tirar ninguna magia, pero está bien. Oh, parece que voy a poder tirar magia. Aunque es totalmente innecesario, pero bueno. Nunca está de más ver una magia que nunca he usado en el juego. Aunque ya la he visto antes. ¡Yay! Victoria. Bueno, quedan 9 más. No tienes memoria que dé mucho. Saludos, Cloud Fox, gracias por pasarte. ¿Cómo va todo? Estoy haciendo los challenges normales porque hoy temprano ya hice los X y los 100. Estaré en mi canal de YouTube por si quieres verlos. Dedo arriba. Ok, no, pero sí. Y pues esto. Eso. No hay mucho para... Bueno, quito el filtro, la verdad.
A ver, voy a llevar uno de Robert, pero no quiero llevar a Madoja. Vamos a llevar a Mami. Ah, no, espera, esa no es de Robert. Ah, Mami igual. Igual era Mami. Y aquí cambiamos por... ¿Tú cuántos slots tienes? 2. Bueno, ¿por qué no? Aunque aquí voy a tener que cambiar cosas. Ok, aquí tengo que poner esta de acá. Listo. Bueno, y moverla también. Mi Nagisa es nivel 80, así que está bien. Viene aquí con un buen de sueño. Yo no hice el evento. Yo también tengo mucho sueño. Como me levanté temprano para hacer las peleas y luego editar todo y luego subirlo a YouTube y luego ir a trabajar, pues tengo mucho sueño porque no he dormido muy bien, la verdad. Pero bueno, así es cuando meten todas las peleas posibles al evento directamente. Por eso me fastidia que lo hagan. Prefiero mucho más cuando lo hacen por partes. Vaya, no me esperaba que sobreviviera el Delus. Me pregunto si pelearé contra la bruja perro Poodle que parece león. Me gustaría hacerlo. Bueno, no tanto. Esa se mete buffs de críticos, si no mal recuerdo. Y a veces da un poco de miedo que me mete un crítico fuerte. Yo solo me desperté temprano porque hoy tenía gimnasia y no he dormido desde entonces. Obligaciones, supongo. Bueno, gimnasia. La gimnasia es... ¿Te refieres a gimnasia, la curso, asignatura, clase de la escuela / colegio, o gimnasia de practicar estiramiento y acrobacias? Porque ambas pueden ser gimnasia, supongo. Bueno, queda... Bueno, llegó la tercera pelea. Vamos a ver qué tal. Claro, a ver, a la izquierda. ¿Qué tenemos aquí? Non-step. No sé quién es Non-step, pero vamos a ver. Una plantita. Alina, bueno, Alina está bien. Y llevamos a otra plantita tal vez. Vamos a llevar a Konomi. Doble plantita. Doble forest. Ok. Ponemos a ti aquí. Tú estás bien ahí. Y te ponemos más memorias. La bruja Urman. Y si gimnasia, la asignatura. Ah, ya veo. Una clase que usualmente la gente dice que no es muy útil. Pero bueno, yo creo que sí. Porque siento que cuando iba al colegio, pues... aunque no te hagan hacer mucha actividad física, siento que eso contribuía a que estuviera más saludable y en forma que ahora que no hago nada de ejercicio, excepto ir en bicicleta al trabajo. Pero como el tramo no es muy largo, es como que no hago mucho, casi nada realmente. A ver, tenemos vertical y horizontal. Ok. Obviamente no van a morir todos, pero bueno, igual quiero pegarle a todos.
Pensaba que iban a quedar más vivos. Pero ¿han visto eso? ¿Han visto cuánto le bajaron a Konami de un golpe? Sé que tiene el buff de que pega más cuando tiene poca vida, pero no es una exageración. Le bajó... ¿Cuánto le bajó? Le bajó 17.000... Bueno, 16.000 algo. 16.000 algo. Vaya, cuánto daño tan dañador. Daño dañino. A ver. Ah, ok. Pensaba que eso era en área y a todos, no a solo uno. Pensaba que el veneno de Alina era a todo el mundo. Creo que también tengo más sueño ahora porque comí mucho en la noche. A mí normalmente comer no me da sueño, pero sí hace... O sea, si yo ya tenía sueño y como mucho, como que al estar lleno, pues no tengo muchas ganas de hacer nada porque me siento demasiado, pues no sé, repleto de comida. Entonces es como, ¿y ahora qué hago? Puedo dormir. Si la asignatura no es mala, solo hay profes vagos que no enseñan bien. Por suerte este no es mi caso ahora. Oh, qué bueno entonces. Me acuerdo que durante una época en el colegio, en mi colegio se llamaba educación física a esa clase, a esa asignatura. Durante una época nos enseñaban, entre comillas, porque realmente no nos lo enseñaban. Era como... Te voy a leer esto que tengo escrito aquí, escríbelo. Y luego era como, bueno, ahora vamos a jugar fútbol afuera, o básquetbol o lo que sea. Y era como la historia de algunos deportes, del fútbol, del básquetbol o baloncesto, como le quieran llamar. Pero era como, no sé, 5% era clase y lo demás era salir a hacer, entre comillas, deportes. Vamos a llevar esta gris de Su, que no sé quién será. Bueno, no, primero voy a ver si hay alguien conocido. Me da pena no llevar a alguien conocido. Bueno, entonces no hay nadie. Voy a llevar a esta gris de Su. Y a... Tú tienes 4 slots, ¿no? Sí, tienes 4 slots. Vamos así. Me acuerdo que habían algunas cosas medio interesantes en eso, o sea, como la historia del básquetbol, pero ya no me acuerdo nada realmente. Pero era, supongo que interesante. Y también había como que averiguar las reglas del deporte del básquetbol. Las buscaba en internet, supongo. Creo que las busqué en internet. Pero era como, ¿por qué no me las enseñan en la clase mejor? Porque tengo que buscarlas en Google.
Ya me había asustado, dije. Ahora me pega una tercera vez y pierdo. Bueno, no iba a perder, solo se iba a morir Kanoko, pero saben a qué me refiero. Kanoko feliz. Sí, las historias del básquet y sus reglas. Sí, a mí me obligaron a hacer un informe con todo eso para probar. Oh, vaya, para probar. Ah, tus supports me gustan, pero no tienes memoria de evento, así que no te agrego. Cuando salga un cap, la usaré como si tuviera una Ashley. XD. Pues sí, a ver qué tan parecida es. Y a ver cuándo lo ponen, porque aún no ha salido el uncap de ninguna de las que anunciaron. Todavía no ha pasado tiempo suficiente, obviamente, pero pues eso, aún no sale ninguna. A ver. Vamos a llevarte a ti, Yosuru. Y a una de fuego cualquiera. A ti. Ya que esa memoria sobre, no pasa nada. Podemos llevar así. Así. Y a ti te ponemos acá. Listo. ¿Todo está bien? Sí, todo está bien. No sé si al final del directo haga unos rolls para Kaoru, porque quiero rolar por ella, pero no sé si hacerlo ahora mismo. No sé cuándo hacerlo. ¿Cuál tiene más vida? Bueno, asumiré que todos tienen la misma vida. Quiero pensar. Sí, todos tienen la misma vida. Vamos a pegar así. Kanoko se convertirá en insuicidio para los que no tienen a Ashley, como yo. XD. Ya veremos qué tan bien sale eso. Es que, en realidad, Ashley, al menos en mi opinión, lo bueno que tiene Ashley es que tiene los 4 blasts, no sus connects, ni su magia, ni su nada. Son los 4 blasts lo que me llama la atención. Así que, pues, no sé si podamos decir que Kanoko vaya a poder reemplazarla también. Se me acaba de ocurrir que podría usar la música de Hearthstone en mis directos también. Esa música es bonita. Asumo que no tiene copyright. Espero. Es que esta me suena parecida y por eso la recordé. El poder de los bastones. Ok, vamos la mitad ya. Queda la otra mitad. La mitad difícil, por así decirlo. Por así llamarlo. Aquí me vendría bien llevar una de agua. Va a ser sana porque Clancy. Casi nunca uso de estas. Y no sé, otra de agua, ¿no? Una Dark puede ser. ¿Tú cuántos slots tienes? Tienes 4. Te has ganado tu espacio solo porque tienes 4 slots. Ayaka. Sorpresas. En el Challenge 6 ya salen ellas.
¿Quién lo hubiera imaginado? Bueno. Ok. Vamos a usar esto. ¿Por qué no? Qué gracioso es como pega. Aparte de que le parece que le pega suavecito, no le pega nada. Y eso es más gracioso aún. Mi taunt ha sido muy efectivo. Muy buen taunt. ¿Qué hace esto? Pone 5 turnos, algo. Voy a seleccionar a Kazumi por ese caso. Por un momento pensé que Final Kazumi sería tipo Boy, pero no. Exactamente que es tipo Ah, ¿te refieres a como Mitama? ¿O te refieres a otra cosa? Suena súper parecido a Boy y Void. Porque si no te refieres a eso, no sé a qué te estás refiriendo. Ya pensaba que iba a poder tirar magia, pero no. A ver. Rezar para que... Bueno, técnicamente Sana debería matarla. El tipo de Mitama, el traductor me retroleó. XD. A ver, era así, ¿no? Pero igual suena súper parecido. Void y Boy. Boy. Si escuchara a alguien hablar en inglés, seguro pensaría que está diciendo boy en vez de eso, de lo otro. Seguramente me pasaría. Victoria. Bueno, quedan 4. A ver. Una Mito. Nunca veo una Mito. Vamos a llevarla. Y a cualquier cosa que no sea Flame. A ver. Tienes 4 slots. Genial. A ver cómo sale esto. Esperemos que no mal. Yo también rolearía por Kaoru, pero no hay gemas. Yo tengo un poquito. No sé si han visto que a Kaoru la pueden comprar con 50 moneditas, entonces si no te sale, o sea, fijo vas a tener a Kaoru si haces 5 rolls de 10, o sea, 50 tiros en total, ¿no? 50 tiros de 1. Entonces es como, ¿estás dispuesto a máximo gastar 50 tiros por ella? Porque la puedes comprar en la tienda con 50 monedas, entonces dices, o me sale antes o
a los 50. Entonces dices, bueno, puedo gastar 50 tiros en ella. O puedes que no, tal vez no. A ver. ¿Cuál mató primero? A Chisato. Bueno, voy a intentarlo, obviamente. No necesariamente la voy a poder matar, obviamente. Buenas tardes, Saltibene. Gracias por pasarte. ¿Cómo va todo? Vaya, eso no me lo esperaba. Charm a las 2. Y ahora todas tienen evade. Vaya. Qué molesto ha sido eso. Sí podría hacerlo, pero no me gustaría tenerla con un slot porque no se ve cuándo saldrá el nuevo evento de común. Probablemente no sepas esto, pero aunque sea limitada, todas las chicas plateadas, con tener una sola copia, puedes tener todos los demás slots con Destiny Bundles, sean limitadas o no. O sea, Kaoru o Haruka, que la tenemos aquí justo enfrente, o Chisato, que es otro ejemplo. Con tener una copia puedes tener todas las demás con las Destiny Bundles, igual que a Tsuruno Wasa, Rumor Tsuruno verde. Quiero ver cómo es el doppel. Pues nada en especial, estaba viendo si seguir tirando en el banner de Kazumix de luz o dejarlo después de las 5×10. Ah, lo dices por lo de Kaoru. Bueno, por colección, ok, no, pero sí. A ver, vamos a ver el doppel de Mito. En serio, entonces voy a... eso ahora mismo, entonces, esto sí que no lo sabía. Pues sí, es algo como que... no es tan obvio, pero es como... a ver, uno podría pensar que no, pero sí, por así decirlo. Uy, el doppel está bastante bien. Pero es single target. Pensaba que era multitarget. Me siento estafado. Y bueno, eso es complicado, Salty. Yo no sé qué haría. Yo creo que sí voy a tirar solo por conseguir a Kaoru, pero no sé qué deberías hacer tú. Depende de cada uno también. Victoria, gracias a Mito, la chica ardilla. Ok, no, pero sí. Bueno, no. Iba a decir, debería ser un video sobre eso, pero no sé cómo lo llamaría. O sea, sería algo muy confuso. Curiosidad de Magia Record. Bueno, no, pero igual nadie va a querer ver eso, supongo. A ver. ¿Qué tenemos aquí?
Miren, tenemos una manaca verde. Sí, sí sé que se llama Tsumugi, pero yo le diré manaca verde. A ver. Tú tienes 4 slots, genial. Poco a poco todas mis nivel 80 van a tener 4 slots. Bueno, hay varias que no tienen todavía, pero ya varias tienen. Y eso me ahorra tener que quitar las memorias y ponerlas de nuevo. Bueno, en sí solo sería para sacar un slot más. Y pues esa Kazumi es muy adorable. Ah, a mí me encanta su forma su forma no transformada. Me gusta demasiado, demasiado. 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 A ver. Demasiado. Ok, ya, paro. A ver. Pero pues no tengo para rolear por ella, la verdad. Por Kaoru puedo, pero es que no tengo casi nada, realmente. Tengo 700 algo gemas y unos cuantos tickets. O sea, gracias a los tickets puedo llegar a los 50 tiros, pero no puedo hacer mucho más, en realidad. No. A ver, sería así, así y ahí. Por favor, mátalos de un golpe. Hinano, por favor, no me malogres esto. Gracias. Genial, genial. Hola. ¿Cómo va todo? No veo el mouse. Aquí está, ya lo vi. Ya vi el mouse. Sí, ahí está. Y eso hubo suerte, pero no sé si seguir por otro simplemente parar en 50. La verdad no sé qué haría yo. Si la quieres usar, pues podría seguir. Pero no es tan súper buena unidad, ¿no? O sea, hablando de gameplay. Bueno, aunque tampoco es importante eso. Cualquier personaje se puede usar en diferentes momentos. Vaya, esto va a ser no fácil. Especialmente porque me acaban de salir 5 discos de Hinano. ¿Por qué? Estas cosas nunca ocurren. Muy mal, me parece, muy mal. Hinano, muy mal. Acabas muriendo del Pokémon Unite. Ah, el LOL con pelotas de Pokémon. ¿Y juegas en Switch o juegas en celular? Asumo que no juegas en emulador en computadora. Eso sería raro. ¿Estás gordo? Sí, creo que sí. Ah, pues mira. Voy a fallar los 3 golpes probablemente. Pero bueno, vamos a ver. ¿Esto limpia? A ver. Oh, sí limpia, qué suerte, qué conveniente. Suena a que él está gordo también. Ya veo. ¿Cuál era? Este era el 7, ¿no? Creo. O este era el 8. Bueno, ya lo veré pronto. Y juego en Switch. Ah, era de esperarse. Murió, genial. Esta pelea se sintió larguísima, pero solo fueron 6 turnos.
podemos jugar los 5. Ah, era el 8, bien. Quedan 2. Y si me alcanza para acabar todos. Genial, genial. A ver. Estos dos últimos ya van a ser más difíciles. Así que voy a llevar acá. Y algo de luz, supongo. Algo de luz que no muera de un golpe. Creo que tú. Sí, ahí está. Ajá. No. Se me olvidó que esa era Dark. Ahí está. Ahora sí. Listo. Mira, la gente jugar en YouTube es mejor. Ok, no, pero a veces sí. Saludos también a ti. A ver. Muy bien. Veo más personas. Interesante. Algún día voy a quitar esa rifa que no hace nada. Algún día, cuando me den ganas. Seguro nunca va a ocurrir. Ah, sí que es una cruz esto. Ok, es una cruz. Está bien. Ok. Bien, no tienes nada para activar. Chicaballo. ¿Cuántos PS5 puedo comprar con esos 100 filocoins? Suena a que puedes comprarte 0, pero habría que ver el tipo de cambio. Ahí está. El siguiente es en... Bueno, ya no me acuerdo cada cuánto tiempo sale esa cosa. Creo que es cada 15 minutos o algo así. Creo... Ya no me acuerdo, sinceramente. Pero, ¿quién es Chop? Es un misterio. No hago nada. Te lo agradeceré y saldrá una fotito por ahí. Una... ¿Cómo se llama esto? Notificación se llama. Alerta, una alerta, así se llama esa cosa, una alerta. Eso es lo que va a salir. Y ya, nada más. Oh no, esta está fogueada. Seguro va a fallar. ¿Esto quita eso? No, mejor no lo intento, porque estoy seguro que no. Bueno, voy a probar. Aplíquenle la pena máxima. Suena a poco. Esto sale tan bien que hasta parece planeado. Cosa que la cual no está. Creo que con la magia llega, a menos de que me maten a Ricarren en este turno, lo cual puede ocurrir. A ver. Sí ocurrió eso. Vaya. Ese buff de crítico fue fastidioso. A repetir la pelea. Vaya, no me esperaba eso. Qué bien que tengo monedas de sobra. Ah, espera. Quiero ver algo. Parece que si pierdes, no pierdes las monedas. Buen dato para recordar en el futuro.
Vamos a llevar a una Ashley por aquí para que destruya al... Ah, no, pero era Dark. Vamos a buscar una Juana. Por aquí tiene que haber una. No, no hay ni una. Aquí hay una. Tú vas a carrearme. Y cambiamos por... Bueno, puedo seguir llevando a la chica caballo. Sí. Ya que se murió, la llevo de nuevo. Ok, vamos a llevarla así. O podré llevar una más. No quiero repetir la pelea 3 veces. Bueno, lo voy a intentar de nuevo con 2. No son más de 10 minutos tampoco. Aunque tengo mucho sueño, pero bueno. Ok, a ver. Ok. Pero no dice ahí que es de luz. El Uwasa era de... El Uwasa era Dark. ¿No? No, el Uwasa era... Creo que tienes razón. Creo que me he confundido. Y si era de luz o no. Bueno, ahorita lo voy a ver, pero me suena bastante que era Dark. Ahorita lo miro. Tengo 2 verticales. Ok. Me estoy enfrentando a él, es de luz. Ah, me siento estafado por mí mismo. Estaba convencido de que era Dark. Bueno, así no me van a pegar más duro, supongo. Tal vez sus bolitas negras me hicieron pensar que era Dark. No lo sé. Si hubiera sido mejor Ashley, bueno. Pero como dije, así le pego, así no me pega tan duro. Primer turno y ya le puedo pegar durísimo. A ver, ¿cuánto le bajo? Ojalá mucho. No va a ser lo suficiente como me gustaría. Bueno, la mitad. Igual, sí, pega duro, obviamente. Pero si hubiera hecho esto mismo con Ashley, seguro lo dejaba con 1/8 de vida. En fin. A ver cuántas fallas, chica caballo. ¿Robarías pan para alimentar a tu familia? Es una excelente pregunta. Habrá que buscar la respuesta en YouTube. Ahí están todas las respuestas de la vida. Es como cualquier juego tipo... ¿Tú te refieres a de qué trata la historia o cómo se juega? La historia es un poco más complicado de explicar, supongo. Pero si te refieres a las mecánicas de juego, simplemente es como peleas por turnos en el que cada turno obtienes 5 discos. Cada personaje tiene 5 discos posibles. Se mezclan en un, digamos, en una... ¿cómo se llama esto? Se mezclan, digamos que sacas aleatoriamente 5 discos posibles. Entonces tú tienes que hacer lo mejor que puedes con esos discos. Por ejemplo, ahorita solo tengo este personaje vivo y me han salido sus 5 discos. Pero si tuviera 2, me saldría de los 10 discos totales, 5 mezclados. Y tengo que tratar de ganar con esos discos. Y ahí pues hay buffs, debuffs y ataques especiales, como el que vamos a ver ahorita. Creo que hay muchísimos juegos con esta mecánica, o sea, con estas mecánicas, o sea, creo que son muy comunes hoy en día. Así que probablemente ya hayas jugado algo parecido a esto. Y eso sería el gameplay. Y bueno, hay peleas más difíciles que otras. Hay eventos a cada rato. Consigues personajes en un
gacha, gachapón, supuestamente es en español eso, aunque yo jamás había escuchado esa palabra. Pero pues eso. Es un farmeas cosas, como en cualquier juego de estos gratis, para comprarte materiales para mejorar a tus personajes. Si quieres metes dinero para tener más posibilidades de conseguir lo que quieres. También hay PvP entre comillas, aunque no es en tiempo real. Juegas contra una copia preparada que ha dejado el oponente. Y eso. Básicamente más o menos es eso. Y los personajes se equipan con tarjetas que les dan poderes especiales, por así decirlo. Les aumentan sus estadísticas. Y en este juego en específico puedes equipar hasta 4 tarjetas. Pero para eso tienes que tener más copias del mismo personaje, para aumentar la capacidad de equipamiento de tarjetas. A ver, esta es la última pelea. Va a ser la más difícil, supuestamente. Ahora sí vamos a llevar a una Ashley y a una Flame mía. Y bueno, en este juego también está la mecánica de tipo Pokémon, entre comillas, en el que fuego le gana a planta, planta le gana a agua, agua le gana a fuego. Y también hay luz le pega duro a sombra, a oscuridad, y oscuridad le pega duro a luz. Y también hay un elemento que es vacío, void, que es neutro con todo. A ver, sí, te voy a cambiar a ti. A ver, ¿tú cuántos slots tienes? 2, rayos. ¿Tú cuántos tienes? Tienes 2 también. Y bueno, hay varias características más que sería profundizar demasiado en el juego. Y seguro va a sonar aburrido. Bueno, voy a llevar a... Sí, voy a llevarla a ella. ¿Cómo te llamabas? Amy. Sí, Amy. Sí, ¿verdad? Sí se llama Amy. No. Sí, sí se llama Amy Eri. Creo. Bueno, da igual. Esperemos que salga la primera. El anterior ya estuvo difícil. Vaya, estos discos hubieran estado geniales en la siguiente oleada. Y continuando con la pregunta de qué trata el juego. Hay un anime de este juego, aunque es diferente, como todas las adaptaciones, o bueno, como la mayoría. Pero es un buen resumen, supongo. Tiene 2 temporadas. Ok, a ver. Vamos a ver. ¿Cuánto le bajo? Con los 3 discos de Ashley. Genial. Como cuando no vas a hacer connect porque está mejor pegarle full Ashley y ya está. LOL, roleando por Kaoru me salió el segundo slot de Sudachi. Así que un Spook de Sudachi, ¿eh? Qué suertuda la gente. Ya me gustaría tener esos Spooks para tener el 4º slot de Sudachi. Bueno, ya está ganado esto, gracias a Ashley. No, Ashley nos carreó. Sí, ya está ganado. Vaya,
Ahora te salió Kazumi. Gente, moléstense con el Ocarina. Un clásico. Te sale primero la de 4 estrellas que la de 3 estrellas por la que ibas a tirar. Siempre pasa. Ok, no, pero a veces sí. Bien. Y hemos acabado los 10 challenge normales con chicas propias de nivel 80 y ya está. Yay. Reclamar gemas. En fin, bueno, voy a hacer los mirrors y luego terminaré el directo. Luego de los mirrors. Recortar esa parte para hacer la video de solo rolls. Vamos a pegar contra estas. Sinceramente, si solo le quedaba un por Dios, hubiera sido mejor tirar en el Lightsumi, pero nunca se sabe. Ya, es verdad, en eso tienes razón. No lo pensé, porque si realmente si iba a tirar ese por 10, me saliera o no me saliera, la iba a comprar. Entonces era mejor tirar en el otro, sí, tienes toda la razón. Pero no se me ocurrió. Así que pues, ya no se puede hacer nada al respecto. Para la siguiente se me lo recordaré. Esperemos. Pobre Sudachi. Bueno. Creo que eso es suficiente. A ver. Sí. A veces ni es necesario hacer nada más que esto. Y bueno, estos son el PvP entre comillas que dije antes. Que aquí se llama Mirrors. Ah. Ah, y hoy vi en mi video de los 100 Calamity Challenge, o como quieran traducir 100 algo, que alguien dijo que, o sea, alguien dio como un consejo, pero cuando le quise responder, vi que había borrado el comentario. Muchas veces veo que alguien escribe una cosa y luego cuando quiero responder lo voy a perder. Qué desgracia, me va a matar. Ah, ok. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pero si era diagonal... Era diagonal... Era la otra diagonal. ¿Por qué no me mató? O sea, ¿vieron eso, no? Ahí en la foto salía la diagonal hacia la derecha y le pegó a Sudachi la diagonal hacia la izquierda. Y obviamente si solo está Mokyu, él puede escoger qué diagonal usar. ¿Qué ha pasado aquí? No estoy molesto porque voy a ganar, pero ¿qué ocurrió aquí? ¿Qué ha pasado? ¿De qué estaba hablando? Ah, sí, de un comentario que se borró y que a veces pasa en YouTube. Que alguien comenta algo, yo le quiero responder y ya no está el comentario, pero me sigue saliendo la notificación. No sé por qué pasa eso. Esto se ve divertido. Oh, me esquivó eso. Bueno.
Y entonces nadie sabe por qué pasó lo de antes de que Minikube no me mató. Victoria. Ah. Vaya, 3 Axele. Qué poco convenientes discos para el otro equipo. No, no se murió. Bueno, da igual. El turno que viene ya muere. Victoria. Queda una. Bueno, a ver, la última pelea. Va a ser esta, porque es un equipo raro. A ver. Es verdad, pronto voy a poder comprarme a Umika. Ah, Umika quema MP también. Ok. No pasa nada. Simplemente se me olvidó. Qué desgracia. Bueno, va a ser así. Ah, miren, esa Sudachi no puede cargar a 100 de MP, solamente recibiendo golpes.
Eres una deshonra para tu clan. Suda Chense. Bueno, no, sería el clan Sawa, supongo, pero bueno. Eso es otro tema. Ok. Voy a tirar magia, supongo, porque me da miedo. Me da miedo perder. Si no tiro la magia ya. Victoria. Muy bien, listo. Gané la 5. Estas son muy divertidas. Cuando se me olvida que unas pueden quemar el MP, la pelea se hace súper genial, la verdad. Porque tengo que pensar qué hacer, más o menos. Listo. Misiones hechas. Solamente me falta esta. Y bueno, a los que siguen por ahí, muchas gracias por haber estado. Yo empezaré a irme. Bueno, suena raro empezaré a irme porque le doy un botón y ya me fui, pero bueno, saben a qué me refiero. Nos vemos en otro directo o en algún video de YouTube o algo así. Cuídense y suerte en lo que estén haciendo. Y no se mueran de cosas como carros. Eso me recuerda que hoy había un carro derrapando y yo me paré. Y era como que si el carro hacía mal el derrape yo me moría. Fue muy interesante, la verdad. Bueno, nos vemos hasta otro momento en el tiempo.